Hola y bienvenido de nuevo al test número 8. Quiero recordaros que en la parte de abajo tenemos el podcast en el que podéis ver todos los vídeos y test que vamos grabando y los podéis ver seguidos y de forma ininterrumpida. Sin más dilación, vamos a comenzar. 1. Ante esta situación con un semáforo en amarillo intermitente, ¿qué debe hacer? Vamos a ver las opciones. Detenerme como si de un semáforo rojo se tratara. Bueno, podría ser. Detenerme para dejar pasar al peatón y luego reanudar la marcha. Bien, sí. Ante una situación con un semáforo en amarillo intermitente. Sí, o sea, tienen prioridad, pero porque es intermitente. Si fuese fija me tengo que detener. Pero al ser intermitente me tengo que detener porque hay un peatón, pero después puedo pasar con normalidad, ¿de acuerdo? Bien, la 2. ¿A qué debe prestar atención primero un conductor si quiere incorporarse en el tráfico con su vehículo desde una propiedad y cruzar una zona peatonal en el proceso? O sea, salir de una cochera. Vamos a ver las opciones. A. Que los demás usuarios de la vía respeten su derecho de vía. No, esto no suele ser así. B. A que los peatones respeten su derecho de paso. Tampoco debe ser. C. A que pueden incorporarse al tráfico sin poner en peligro a los demás usuarios de la vía. Es esta. ¿De acuerdo? Venga, la 3. ¿Cuál es la función del tubo de escape? Bien, tiene varias funciones. Silenciar las explosiones que produce el motor. Esta es una de ellas. Canalizar los gases quemados desde el catalizador al silenciador. Bien, sí, es verdad. Enfriar el líquido refrigerante. Esto no es para nada. Nos vamos a quedar con este, ¿vale? 4. ¿En qué situación utilizarán la señal luminosa los vehículos de obra? Vamos a ver las opciones. A. Cuando realicen trabajos de movimientos de rocas únicamente. ¿Veis? Únicamente desconfía. B. Cuando vayan a efectuar una parada o estacionamiento. No, generalmente no. C. Cuando realicen trabajos y su situación en la vía pueda suponer un peligro. La señal de emergencia luminosa puede suponer un peligro. Es esta, ¿de acuerdo? 5. ¿Qué neumáticos se sobrecargan más cuando un vehículo frena? Vamos a ver. A. Los delanteros, porque la inercia del vehículo empuja hacia adelante. Sí. Los 4 neumáticos por igual. O los traseros. No, vamos a decir los delanteros. Vehículo frena. ¿De acuerdo? Se sobrecargan más. Al acelerar son los de atrás. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente. El conductor ¿está obligado a hacer que los pasajeros mantengan la posición adecuada? Sí, claro. B. No, solo está obligado a cuidar la colocación de los objetos. Y C. No. Sí, el conductor es responsable de que los demás se sienten adecuadamente. Cuando exista nieve en la calzada, ¿cómo se debe iniciar la marcha para evitar que las ruedas patinen y se hundan? Bien. A. Con la marcha más alta que sea posible, que normalmente será la segunda. Sí, lo veo. Con la primera marcha engranada y soltando rápidamente el pedal del embrague. Mira, cuando diga cosas rápidamente, no suele ser esa, ¿de acuerdo? Y C. Pisando a fondo el acelerador para aumentar la fuerza motriz en las ruedas. No, porque esto lo que produce es que patinen. Es esta, la más alta y acelerando despacito. ¿Vale? ¿Cómo deberemos circular por el carril de entrada a una autovía? Vamos a ver. Cediendo el paso a los vehículos que ya se encuentren circulando en la autovía. Pues claro, es esta.
porque tienen prioridad los que ya circulan. Ellos tienen la obligación de ayudarte a tu incorporación, pero no tienen por qué frenar ni apartarse. Es muy opcional. Deteniéndonos por completo antes de llegar a la señal vertical. No, un carril de aceleración lo mejor es acomodar la velocidad de tu vehículo con los que ya están dentro, no frenar. Porque si no, empezarías muy despacio. Si ellos van a 100 km por hora y tú vas a 0, eso es muy peligroso. C. Acelerando, pues tendremos prioridad de paso sobre los que ya circulan por la autovía. No, no tienes prioridad de paso. 9. En vía interurbana, un ciclomotor de 2 ruedas quiere girar a la izquierda y no hay carril acondicionado para ello. Vamos a ver. Debe situarse a la derecha e iniciarlo siempre desde dentro de la calzada. No lo veo. No puede realizar el giro. Bueno, no lo sé. Debe situarse a la derecha e iniciarlo fuera de la calzada siempre que sea posible. ¿Ves? Esta sí. Esta tiene más sentido. ¿Vale? ¿Qué indica la señal? Bueno, esta la hemos visto en el test anterior. Subida de fuerte pendiente sería de abajo hacia arriba. Esta no lo es. Bajada de fuerte pendiente. Esta sí. Pendiente deslizante. No, esta no es así. Bien, vamos a la siguiente. ¿Este turismo puede continuar recto? Vamos a ver las opciones. Sí, porque las líneas que delimitan el carril son discontinuas. No la veo. Sí, porque el semáforo principal está en verde. No, yo creo que este carril gira a la derecha y este sigue recto. No, porque el semáforo principal está en rojo. Quiere decir de que en este carril tienes que girar a mano derecha. En este tienes que esperar y después seguir recto. ¿De acuerdo? Muy importante. ¿Qué consecuencias tiene la pérdida del saldo de puntos asignado al titular del permiso de conducir? Vamos a ver. La baja definitiva del vehículo. No, esto no es así. La suspensión del permiso. Bueno, tampoco. La pérdida de vigencia del permiso. Sí, pueden retirarte el carnet un par de años. ¿Vale? ¿Cuál de estas funciones no cumple un neumático? Estamos buscando la que no cumple. Mantener la estabilidad de la trayectoria del vehículo, esta sí que lo cumple. Participar en la transmisión de la corriente de la batería. Vamos, los neumáticos no tienen absolutamente nada que ver con la batería. Asegurar la transmisión de los esfuerzos motrices, esta sí. ¿Vale? Vamos a la 14. ¿Está permitido rebasar a más de un vehículo al mismo tiempo? Bueno, vamos a ver. No. Bueno, no sé. Sí. Solo cuando los vehículos a los que adelanto viajan a velocidad reducida. Quiere decir de que si aquí van a 60 y tú vas a 100 por aquí, puedes pasarles. No, eso no está permitido. Sí, siempre que pueda volver a la derecha sin ningún riesgo si encuentro vehículos de frente. Se refiere a carreteras convencionales, no de un único sentido, ¿vale? Vale. Quiere decir que si estamos adelantando y de pronto viene alguien en sentido contrario, pues pueda volver a mi carril de forma segura. ¿De qué manera influye el alcohol en la distancia de detención de un vehículo? Vamos a ver las opciones. Disminuye la distancia de detención. Eso no pasa nunca. El alcohol nunca influye en la distancia de detención, sino que en la seguridad. No, sí que influye. Aumenta la distancia de detención. Es esta. Vale. 16. Si se va a incorporar a una vía utilizando el carril de aceleración, ¿qué deberá comprobar antes de empezar a acelerar para alcanzar una velocidad adecuada a la vía?
Vamos a ver las opciones. Que puede incorporarse sin poner en peligro a los demás usuarios que circulen por la vía. Sí. O sea, si aquí van a 100 por hora y yo estoy en el carril de aceleración, cuando salga por aquí tengo que estar ya a 100 por hora. ¿Vale? Porque entonces me meteré en este hueco, me meteré en este otro hueco, siempre que haya hueco. ¿De acuerdo? Bien. Eso es lo más importante. Adecuar mi velocidad a la de la vía. 17. Si conduciendo le sorprende una lluvia torrencial, vamos a ver las opciones, debe estacionar en un lugar permitido y seguro, manteniendo encendidas las luces de posición. Bueno, si no puedes ver hacia adelante, lo más correcto, o sea, es aparcar y esperar a que pase la tormenta. Eso es obvio, porque puede patinar el suelo, puede alguien no verte por la escasa visibilidad. Seguimos. ¿Qué función tienen los indicadores de dirección? Vamos a ver. ¿Iluminar la vía para circular con más seguridad? No. ¿Avisar a los otros usuarios cuando queramos circular marcha atrás? Bueno, indicadores de dirección. Vamos, son los intermitentes. Esta es la marcha atrás. La blanca es para avisar marcha atrás, pero no los intermitentes. Comunicarse con los otros conductores. Bueno, esta es la más correcta. Bien. El cruce de un paso a nivel debe realizarse de la siguiente manera. Vamos a ver. Sin demora y tras comprobar que no hay riesgo de quedarse detenido en la vía del tren. Quiere decir que si nosotros vamos, aquí hay una congestión y vemos que este se ha parado, tú no te pares aquí, porque se pueden bajar las barreras y puede, bueno, esto es sin barreras y puede venir un tren, pero si está libre, pues miramos que no estén encendidas las luces y pasamos tranquilamente, muy despacio y con las luces de cruce encendidas para que el conductor del tren nos vea. No, porque el tren no nos tiene por qué ver. Muy rápido para no colisionar con el tren. No, es esta. ¿De acuerdo? Vamos a la 20. Los sistemas de navegación pueden ser una gran ayuda para los conductores. Vamos a ver. Porque reducen las causas de distracción y proporcionan información importante. Bueno, eso de que reducen las causas de distracción no lo creo. B. Únicamente si reciben instrucciones por voz y miran la pantalla del dispositivo. No lo creo tampoco. Pero también pueden ser una fuente importante de distracción. Si tú estás conduciendo y el GPS te está dando indicaciones, pueden distraerte. Esto es así. Vamos a la 21. ¿Cuándo pueden los agentes de tráfico inmovilizar una motocicleta? Vamos a ver. Si el conductor no lleva un casco de seguridad. Pues, claro, por supuesto. Yendo en motocicleta siempre tienes que llevar el casco. B. Nunca. Esto no es así. Únicamente cuando el pasajero no lleve el casco de seguridad. ¿Veis que pone únicamente? No lo es. Con que el conductor no lleve el casco de seguridad te para la policía. Bien, 22. ¿Puede ser superada la velocidad máxima en las autopistas fuera de poblado a partir de marzo de 2022? Máximo de velocidad. Bueno, vamos a ver. Sí, aun rebasando los límites genéricos para vías fuera de poblado. No, esta no es. Sí, pero siempre sin rebasar los límites genéricos para vías fuera de poblado. No, es esta. No, está totalmente prohibido. ¿Vale? De acuerdo. Vamos a la 23. Cuando se transmite un vehículo, ¿es necesario informar a la jefatura de tráfico? Vamos a ver. Sí, en un plazo máximo de 40 días desde que se realizó la transmisión. No, esto es demasiado. Sí, en un plazo máximo de 10 días desde que se realizó la transmisión. Es esta. No, no es necesario este supuesto. Es la B. ¿De acuerdo? 24. Si ve esta señal
y su vehículo puede superar los 80 km por hora, ¿por qué carril debe circular? ¿Vale? Vamos a ver. Aquí nos pone 70 y nuestro vehículo puede ir a más de 80. Por el segundo carril, porque el carril de la derecha está reservado para vehículos que no pueden superar los 80 km por hora. No, esto no es así. Como regla general y siempre que las circunstancias lo permitan, por el carril derecho. Vale, es este, porque vamos a 80. C, por el carril con menos tráfico. No, esta tampoco es. Bien. En caso de ser obligatorio el uso de cadenas, ¿en qué ruedas deberán instalarse? Vamos a ver. ¿En las ruedas delanteras siempre? No, esto no es así. ¿En las ruedas directrices? Bueno. En las ruedas motrices. Siempre es en las ruedas motrices, porque son las que generan el esfuerzo de movimiento y son las que suelen patinar más. 26. En caso de reventón, ¿es correcto frenar bruscamente? Si hay un reventón, no. Es mejor seguir dejando que el coche frene por propia inercia o frenar despacito. ¿De acuerdo? Eso siempre es conveniente. ¿Qué es recomendable que hagamos si conducimos en un día de mucho calor? Vamos a ver. Es recomendable hacer los mismos descansos que si la temperatura es normal y tomar comidas copiosas. Las comidas copiosas nunca son recomendables. B. Es recomendable hacer menos descanso para así poder llegar antes al destino. No, esto tampoco. Menos descansos tampoco es la solución. C. Es recomendable hacer más descansos ya que la fatiga aparece más fácilmente. Esta sí que es. ¿De acuerdo? Bien. Un peatón que empuja un carrito, ¿por dónde puede circular? Vamos a ver opciones. Por la zona peatonal, por el arcén o por la calzada si pudiera obstaculizar el paso. Ya hemos dado esta pregunta y es siempre esta, ¿de acuerdo? Vamos a ver, solo por la calzada, solo por la zona peatonal. No. Solo y solo generalmente no es. Vamos a ver. El consumo de cannabis afecta al comportamiento del conductor porque, bueno, disminuye la somnolencia, esto no es así. Aumenta su nivel de atención, esto es imposible. Aumenta su tiempo de reacción, claro, porque estamos bajo los efectos de estupefacientes, entonces reaccionamos más lento. Vamos a ver la última. La señal advierte peligro por proyección de gravilla, calzada deslizante, desprendimiento. Bueno, esto es gravilla. ¿Vale? Vamos a corregirlo. Vale. Ha superado el test con 0 fallos sobre un total de 30 preguntas. Felicidades. Bueno, muchas gracias por quedarse a ver el vídeo hasta el final. Recordaros que tenéis todos los vídeos en el podcast del permiso B y podéis verlos todos de seguido sin ningún tipo de inconveniente. Muchas gracias y suerte en el examen.